Bueno, muy buenos días, doctores. Espero que se encuentren bien, espero que estén juiciosos, que estén respetando la normatividad del gobierno y estén respetando el confinamiento. Yo creo que ya vamos a iniciar. Hay 26 conectados, ya inicié de todas maneras la grabación, como para que la compartamos también con sus compañeros en dado caso de que no se puedan conectar. Entonces, hoy vamos a hablar del ciclo vital humano. No sé bueno, el fin de semana no me percaté, no les envié información o material de estudio, pero sí quisiera saber qué concepto tienen ustedes del ciclo de vida humano o qué creen que es eso o qué es a lo que hace referencia el ciclo vital humano. Entonces quiero escucharlos inicialmente. Posiblemente todos aquellos sucesos que ya están determinados o predisponibles a hacer, ¿no? Perdón, Daisy, todo lo que está determinado, ¿me dices? Que posiblemente está determinado para hacer. Bueno, ¿quién más tiene otro concepto? Es la evolución de la existencia de la vida personal. Son las etapas, la niñez, la adolescencia, la adultez. Bueno, entonces Daisy nos habla que es algo que está entre comillas como predeterminado, entiendo yo. También nos hablaban de que son como las etapas y la vida del individuo por lo cual tiene que pasar. Entonces digamos que con base en lo que me han dicho hay algunas cosas que sí son ciertas. Entonces el ciclo vital humano corresponde a todos esos eventos que se presentan de manera transversal, o sea, a través de un lapso o periodos de tiempo que pueden o no pueden ser predecibles. Eso sí es importante tenerlo, porque pues uno puede llegar a decir, bueno, yo paso de la niñez a la adultez y eso pudiera ser predecible de alguna manera, pero hay muchas situaciones en ese camino que pueden ser introspectivas. Uno, y por ejemplo, uno cree que se va a morir de viejito, pero realmente, y nosotros lo podemos ver en el día a día con nuestros pacientes o inclusive con familiares, uno ve que las personas no siempre mueren de viejitos. Entonces ahí es donde comienza lo inesperado o esas situaciones que generan incertidumbre en todo lo que es el ciclo vital. Entonces sí, más o menos es eso, son esas etapas, también nos hablaba Paola, en las cuales uno puede clasificar o rotular mi vida o la vida de cada uno de ustedes desde que está en la barriga de la mamá, es decir, desde la gestación hasta que uno finalmente muere. Entonces básicamente eso es lo que nos está indicando el ciclo de vida. ¿Qué están viendo ahorita en mi pantalla? El título de los diapositivas, doctor. Ok, listo. Entonces, ¿qué concepto ustedes tienen que es la familia o ustedes qué creen que es la familia? Porque el ciclo vital humano tiene que ver mucho con la familia
y de hecho parte de ahí. Entonces quisiera saber cómo qué conceptos manejan ustedes en ese sentido. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. La unidad fundamental, sí, ¿qué más? Un conjunto de Sí, personas, exactamente, un vínculo de unión. Un vínculo social de unión, sí. un conjunto de personas que tienen un grado de consanguinidad que viven bajo un mismo techo, Personas que viven bajo un mismo techo y con un grado con de un grado de consanguinidad. consanguinidad. Sí, sí, claro, pero eh, una persona que es adoptada, por ejemplo, ¿ustedes creen que pudiera tener un núcleo familiar o eso no se consideraría familia, por ejemplo? Sí, Pero también se quieren los lazos de amor. Entonces la familia, bueno, ¿qué me iban a decir? Entonces la familia se constituye como un eje fundamental de la sociedad, por así decirlo. Claro, uno está acostumbrado a que la familia entonces está constituida por una figura de sexo masculino, femenino, que tienen hijos, etcétera, etcétera, y que dentro de ese linaje pues va a haber eh, una transmisión, una herencia genética, ¿sí? Pero pues eh, no siempre es así. O sea, tenemos familias constituidas por hijos que son adoptados, entonces ahí es muy, muy, muy importante comenzar a manejar mucho el concepto y yo creo que ustedes lo tuvieron que haber visto en promoción y prevención o en atención integral en salud, que es la elaboración de un familiograma, ¿sí? Entonces eso nos permite que comenzar a generar una diferencia entre lo genético y el constructo social que puede ser una familia en esa dimensión, ¿sí? ¿Y por qué hablo de eso? Porque obviamente una línea o un ciclo vital humano pues debe estar muy bien caracterizado en dicho sentido, ¿sí? Porque si mis padres me adoptaron cuando tenía, no sé, 3 años, 2 años, probablemente y lo más seguro es que yo no voy a sufrir de algunas enfermedades con tendencia genética que tengan ellos, porque realmente no serían mis padres biológicos. Entonces todo eso es importante y todos esos análisis son importantes realizarlos al momento de estudiar lo que es el ciclo de vida humano. Entonces esta es una frase de Lawrence Lovalsky. Dice: la práctica de la paciencia hacia el otro, el pasar por alto los defectos del otro y el soporte de las cargas de los otros es la condición más elemental de toda actividad humana y social en la familia. Esto quiere decir que no solamente nos cerramos y nos decimos que la familia tiene que ser como tradicionalmente de pronto la hemos venido conociendo, sino que hay que buscar y revisar que hay diversos factores que hacen que se constituya una familia y que nos pueden indicar muchos factores a identificar y muchas situaciones específicas en donde podemos intervenir. Entonces, hablando del ciclo vital humano, podemos caracterizar dos grandes ciclos. Uno que sería el ciclo vital individual y el otro que sería el ciclo vital familiar. Como les dije, este ciclo vital individual surge del ciclo vital individual y cada uno de ellos, del ciclo vital familiar, y cada uno de ellos pues tiene unas etapas que están constituidas por lapsos generacionales. Entonces el ciclo vital, ¿qué es? Es el conjunto de etapas, el ciclo individual, es el conjunto de etapas por las que el ser humano va pasando a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, que era lo que más o menos les había planteado en un inicio. Que es importante que nosotros tengamos en cuenta y que de pronto cuando salió la resolución 412 del 2000,
hablando de políticas de promoción y prevención, porque básicamente esto tiene mucho que ver con eso, es que se comenzó a ver ese ciclo individual de manera muy mecánica, es decir, entonces que de 0 a 2 años el niño entonces toca medirlo, tallarlo, pesarlo, mirar a ver cómo está el esquema de vacunación cuando nació, preguntar sobre enfermedades exantemáticas, pero digamos que era como muy centrado a, entonces yo tengo esta edad, entonces busquemos específicamente patologías. Eso no quiere decir que esté mal, ¿sí? Claro, eso está bien y hace parte del proceso de la recolección de la información en la historia clínica, pero más adelante vamos a hablar lo que es el curso de vida. El curso de vida es considerar todas estas etapas de este ciclo individual de manera transversal, ¿sí? Cuando hablamos de manera transversal es que la mujer, no sé, de 45 años, que está en una etapa premenopáusica o está entrando en esa etapa y presenta o acude a nuestra consulta porque presenta, no sé, dolor osteoarticular, se le hacen estudios, una densitometría ósea y resulta que tiene osteoporosis. Entonces, en ese orden de ideas, para considerar la transversalidad del curso de vida o de este ciclo individual, probablemente en la historia podemos, de manera retrospectiva, buscar el posible origen de esa osteoporosis, que no solamente pudiera ser el mismo compromiso hormonal de la etapa de la menopausia, sino que pudiera ser que cuando la señora de 45 años estaba en la barriga de la mamá, estaba en la gestación, nunca tomó las vitaminas, los micronutrientes del embarazo, ¿sí? Y que cuando nació no recibió una alimentación adecuada de ahí en adelante hasta los 11 años. Entonces digamos que todo eso nos permite contextualizar de manera retrógrada, uno, cuál puede ser el origen, y dos, pues qué medidas se pueden tomar en el hoy, ¿no? ¿En el hoy en qué sentido? Pues que si tiene un desorden relacionado con la menopausia, pues toca comenzar también a intervenir en dicho aspecto, ¿sí? Entonces, es la invitación de ver el ciclo individual, no solamente específicamente por el rango de edad. Entonces vuelvo al ejemplo de la señora de 45 años, que entonces llegó y, bueno, hagámosle la mamografía porque es que usted tiene 45 años y toca, y la citología porque toca. No solamente centrarnos en ese aspecto y entonces que hacer la exploración mamaria porque toca, sino que también hay que ver los demás aspectos de la vida y de manera integral a esa persona. Entonces no solamente, ya es donde vamos a entrar más adelante a lo que es el ciclo vital familiar. Entonces, ¿cuál es su contexto, no solo biológico, sino económico, psicosocial? Y poder identificar otros factores de riesgo en la elaboración de la historia clínica que me puedan permitir, por ejemplo, determinar si esa señora con osteoporosis premenopáusica puede comprar el calcio, ¿sí? Eso puede ser básico. O si esa señora con osteoporosis se puede tomar las tabletas de calcio, que son bastante grandes, o debido a su particularidad, pues le formulo sobres de calcio, que de pronto sería más tolerable para esa persona. Entonces todo eso nos lo permite identificar una buena historia clínica y centrada mucho más en aspectos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y buscando ese eje fundamental que sería el aspecto psicosocial. Entonces este ciclo individual incluye, como les decía, aspectos biológicos, pero además incluye aspectos cognitivos, el desarrollo cognitivo, es decir, el neurodesarrollo. Entonces, claro, todo esto parte desde que nace el niño y todo el desarrollo neurológico que se presenta en las primeras etapas.
Luego viene un proceso de integración psicosocial. Entonces la relación de ese niño o esa niña con el medio, y a medida que va avanzando su ciclo o las etapas de su ciclo individual, pues vamos a ver cómo es esa integración no solo con la familia, sino con el medio externo. Y lo psicosexual, acuérdense de las teorías de Freud del desarrollo psicosexual, de las maneras como el niño aprende, ¿sí? Entonces que está la etapa oral, que está la etapa táctil, en donde el niño comienza a explorar el mundo y a identificar muchas cosas. Entonces todo esto implica una integración de muchos factores en el desarrollo como tal, biológico, pero con base en un contexto social. Además de eso, pues tenemos, y como les decía, unos influjos genéticos, entonces, que van a depender mucho del aporte de cada uno de los padres, que va a depender también de interacciones ambientales o epigenéticas, que son las que también pueden terminar modificando algunos genes en nuestros organismos y generar de pronto procesos patológicos. Y como les decía, también tienen que ver con esa integración social, con el núcleo cultural en donde nacemos. No es lo mismo nacer en China que en Colombia. A veces no es lo mismo nacer en Villavicencio que en Medellín. Hay muchas estructuras culturales o constructos culturales que pueden marcar la diferencia en cada uno de los individuos. Hay influjos económicos que también influyen en la constitución de la familia, en las oportunidades que tenga cada una de ellas. Y hay unos momentos históricos que también comienzan a marcar esa integración del individuo y de cada una de sus etapas. Entonces, en estos momentos estamos viviendo un momento histórico que es una pandemia, que es algo que probablemente no habíamos vivido con una magnitud como la que se está viendo actualmente. Entonces, todo esto termina también modificando de alguna manera todas esas situaciones a nivel del ciclo individual y el comportamiento y las patologías o el comportamiento de las patologías que pueda tener cada uno de los individuos. Entonces, el enfoque de curso de vida, como les decía, propende por una transversalidad de esas etapas. Entonces, no es solo la mirada del pedacito y la fotografía de la adultez, la niñez, la vejez, sino el poder comprender cómo ese histórico, esa historia de vida o historia biopatográfica que tiene mi paciente hoy puede haber influido en los cambios a nivel biológico que tiene actualmente mi paciente y cómo todo ese entorno social también ha favorecido de manera positiva o negativa esos cambios. Entonces, básicamente eso es lo que busca. El eje organizador está constituido en estos tres conceptos, hablando del curso de vida. La trayectoria, que pudiera decir uno que es el camino que debe recorrer cada uno de los individuos o cada uno de nosotros desde la gestación, cuando nace y de ahí en adelante hasta que finaliza en cierto sentido la vida. Entonces la trayectoria nos indica eso, el camino. Y nos indica adicionalmente que es algo, usualmente es algo inesperado. Yo sé que probablemente voy a pasar a mi siguiente etapa, que será la de la vejez, pero no sé si llegue o no sé en qué contexto o con qué procesos patológicos yo pueda afrontar esa etapa. Pueda que con ninguno o pueda que con muchos, diabetes, hipertensión, artrosis. Entonces eso va a depender también de mis hábitos de vida, de los cuidados,
de si soy obeso o no. Entonces la trayectoria simplemente nos indica como el camino. Cuando hablamos ya de la etapa de transición, nos cuenta todos esos aspectos que durante esa trayectoria o ese camino que recorremos cada uno, marcaron algunas de las etapas. Es decir, por ejemplo, cuando conseguí mi primer trabajo o cuando me despidieron y quedé cesante y ando buscando trabajo, que es una situación que podemos ver actualmente. Entonces esas son esas etapas de transición, que me ascendieron de puesto, que me bajaron el puesto, el matrimonio, el noviazgo, son todos esos procesos que se dan en esa trayectoria de la vida y que generan cambios positivos o negativos. Y el último concepto, eje organizador de ese curso de vida, son los sucesos vitales. Entonces los sucesos vitales entendidos como situaciones definitivas que impactan de manera importante el curso de vida de cada individuo. Entonces ahí podemos citar, no sé, la muerte de algún familiar cercano o de un ser querido, una persona muy cercana, la propia muerte del individuo, situaciones catastróficas que definitivamente nos van a cambiar ese curso de vida o la trayectoria usual que se venía generando. Entonces vuelvo e insisto, esto es algo transversal que hay que verlo desde el desarrollo fetal, por así decirlo, y cómo fueron las condiciones de la madre, hasta el momento en el que nos llega el paciente y buscamos explorar los factores actuales, pero también los factores previos que pudieron predisponer a que este paciente enfermara de alguna manera. Entonces, estas son las etapas que nos hablaba Paula, las etapas de primera infancia, que corresponden desde la gestación, es decir, desde el desarrollo mismo fetal del individuo hasta los 5 años. Entonces esta etapa es importante porque ahí se presenta el desarrollo de las capacidades y habilidades y potencialidades del individuo. Una etapa de aprendizaje donde tenemos todo el desarrollo cognitivo inicial del niño, en donde explora el mundo de acuerdo a las distintas etapas del desarrollo psicosexual, por ejemplo, de Freud, en donde comienzan a generar una estructuración de la personalidad y además asumir algunos comportamientos sociales que básicamente se comienzan a gestar o a generar a partir de la imitación. Entonces aquí ustedes ¿qué creen? Si hablamos no transversalmente sino puntualmente, ¿qué creen importante preguntar al momento de elaborar la historia clínica en esta etapa de la primera infancia? Si ya Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos que averiguar cuando hacemos una historia clínica pediátrica? Que es básicamente eso y la primera parte. Entonces, en la mamá gestante, en la mujer gestante, perdón. Sí, toma todos los suplementos. que todavía de tomar leche al bebé. Entonces, la etapa de gestación, hablaron de los suplementos, de los micronutrientes, y eso es importante, porque si no ha nacido el bebé, uno, de alguna manera uno dice, bueno, no tomo ácido fólico, que es importante para el desarrollo del tubo neural del niño, entonces nos toca revisar muy bien todo el desarrollo neurológico en las etapas tempranas de ese niño. O sea, ahí ya uno comienza a vislumbrar qué le puede pasar
o qué le pudiera pasar a ese bebé que todavía no ha nacido, de una madre que no ha tomado micronutrientes, de una madre que de pronto nunca ha hecho un control prenatal, de una madre que le llega a uno y está en la semana 36 de embarazo y no tiene ni un examen ni una serología. Entonces ahí ya comienza uno a decir, uy, ahí tenemos algunos factores de riesgo que debemos identificar y por los cuales debemos preguntar. El esquema de vacunación, su merced, ¿tiene todas las vacunas? No, sí. Entonces ahí ya uno comienza a censar y uno dice, bueno, ese niño cuando nazca tendremos que hacerle un enfoque muy particular y que va a ser distinto al de la mamá que, bueno, y ahí también entran factores psicosociales como, venga, usted sí quería ese nuevo integrante de la familia, usted es una madre cabeza de hogar, tiene más hijos, porque es que todo eso también influye. Una madre que tiene 10 hijos con otro hijo adicional y unas condiciones socioeconómicas precarias, pues obviamente eso va a tener un impacto grandísimo, no solo en el desarrollo biológico del niño, sino de ahí en adelante en los demás aspectos. Entonces todo eso es importante que lo comencemos a tener en cuenta al momento de elaborar la historia clínica. Entonces eso sería como de manera somera que lo que le preguntaríamos a la mamá, ¿no? Y ya cuando nace el niño, ¿qué pudiéramos comenzar a indagar? Además de lo que ya le indagamos a la mamá antes de que naciera. No se me queden Acerca de todas dormidos. las reglas, del peso, Listo. Entonces ahí ya comienza, listo. Vamos a medirle la cabecita, entonces el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, el perímetro torácico. Vamos a medir el desarrollo ponderar o el crecimiento del niño, el peso, la talla, para identificar qué, por ejemplo. Anormalidades o alguna enfermedad de base, algo, ¿no? Si el niño es prematuro. Si es prematuro, entonces tendremos que comenzar a revisar que ese desarrollo desde el aspecto biológico va a estar con un retraso probablemente. Nos permite comenzar a identificar en el examen físico algunos rasgos característicos que nos sugieran de pronto enfermedades congénitas o algunos hallazgos clínicos que nos sugieran, no sé, un ducto venoso persistente, entonces cómo va a estar la auscultación, cómo va a estar la coloración de la piel en ese niño, ¿sí? Entonces todo debe estar muy, muy enfocado, vuelvo e insisto, a las etapas, pero también de manera transversal. Entonces ese niño de 2-3 meses, pues ya desde lo transversal tenemos una historia previa que fue las condiciones de la gestación de su mamá antes de que naciera, ¿sí? Entonces es muy importante comenzar a identificar todo eso. Entonces si nos vamos hasta los 5 años, pues también nos toca comenzar a preguntarle a la mamá cuál fue la primera enfermedad que tuvo el niño, si ha habido algún problema, si ha identificado algún problema en el neurodesarrollo del niño, entonces si habla, si no habla, si gateó, a qué edad caminó, no, que caminó a los 3 años y uno dice, no, pero es que es más o menos sobre los 18 meses. Entonces ya comienza uno también a buscar o a identificar algunas otras situaciones que nos dicen que algo no anda bien en esa primera infancia. Entonces todo eso es básico, es importante que vayamos pensando y ahí uno dice, bueno, si tiene un problema, no sé, todavía no camina, tiene 3 años y no camina, pues probablemente toca buscar en la etapa de gestación qué pudo haber pasado, o si la mamá es una madre añosa, ¿sí? O el papá también es un padre añoso que puede haber influido en muchos aspectos desde lo genético en ese niño. Entonces,
todo esto es importante caracterizarlos, las enfermedades exantemáticas, entonces que si tuvo varicela, rociola, rubiola, ahora el sarampión que está retornando después de que pensábamos que se nos había desaparecido en definitiva, ¿sí? Los esquemas de vacunación, entonces aquí es muy importante interrogar en dicho aspecto si cumple o no cumple con todos los ciclos de vacunación hasta los 5 años y verificarlo, ¿no? Que no es solamente que la mamá o el papá digan, no, sí tiene todas las vacunas, idealmente es que traigan su carnet y realmente verificar que tengan todas las vacunas, porque a veces, y hay que tenerlo claro, los papás no son médicos, muchas veces no tienen ni idea del esquema de vacunación cómo es, entonces a ellos también les puede parecer que sí, que una vacuna ya es todo el esquema de vacunación y que está completo. Entonces ahí tenemos que explorar mucho en dichos aspectos. La siguiente etapa es la etapa de la infancia. Está entre los 6 y los 11 años. Aquí ya los niños, niñas pueden realizar aprendizajes sistemáticos. Entonces comienzan desde lo más simple, ya comienzan a complejizar esos aprendizajes. Entonces ya comienzan a identificar algunos roles, algunos gustos, y eso comienza a vislumbrar las competencias que puede desarrollar el día de mañana cada uno de los niños. Y adicionalmente, como comienza esa etapa también de la escolaridad, pues comenzamos a ver que ya esa interacción social no solamente se da dentro del núcleo familiar, sino la interacción social con el mundo externo, y pues su primera interacción social va a ser con sus profesores y con sus compañeros de clase. Entonces, en este sentido se pueden vivir muchas situaciones desde lo psicosocial, pero también desde lo biológico, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos puntualmente investigar en esta etapa de la infancia, en los niños o las niñas que estén cursando por esta trayectoria de vida? ¿Alguna fobia? Sí, por ejemplo, fobias que se han desarrollado y que probablemente el origen esté, uno pudiera decir, en la primera infancia o incluso en la gestación de la madre. Entonces la mamá que dice es que yo sufrí un susto cuando tenía 4 meses de embarazo y el niño quedó con fobia, no sé, a las arañas, a las cucarachas, porque fue una asociación directa con ese susto que dice la madre. Entonces todo eso también lo puede trasladar a su generación, a sus hijos. Y no solamente eso, sino cuando la mamá o el papá que sufre esa fobia se la transmite a ese niño, cada vez que la mamá miraba la cucaracha y saltaba, pues el niño, vuelvo e insisto, por imitación, pues termina generando esos mismos procesos y generando fobias. Entonces sí puede ser importante verificar en esta etapa ese tipo de sucesos. ¿Qué más se les ocurre? Capacidad de aprendizaje. Entonces, si tiene algún problema o ha tenido problemas de aprendizaje, ¿sí? Entonces entró al colegio, parecía que era aparentemente, digo yo, normal en el buen sentido de la palabra, y resulta que ingresó al colegio y tiene muchas dificultades, dislexia, grafia, problemas para el desarrollo normal, diría uno, del proceso formativo académico. Entonces sí, comenzar a preguntar, y bueno, ¿y cómo le va en el estudio? Si se concentra, no se concentra, es el niño que se la pasa o la niña que se la pasa formando el desorden en la clase, que le pega al compañero o a la compañera. Entonces, dentro de ese trastorno, todo esto se puede presentar
y también debemos averiguar muy bien esos aspectos. ¿Qué más se les ocurre? Patologías, enfermedades. Señales de Tiene maltrato. problemas visuales. Bueno, las alteraciones visuales. Entonces uno ya desde la primera infancia, finalizando la etapa, uno a los 3, 5 años, uno comienza a generar algunos tamizajes visuales. Y aquí es donde de pronto o se identifican el grueso de ellos, porque de pronto en la etapa previa no fueron detectados de una manera concisa. Entonces sí es importante en esta etapa que de pronto ese problema o esos déficits que tienen en un aspecto académico, por ejemplo en el colegio, su origen puede ser ese, que el niño no ve al tablero, que el niño no ve muy bien al cuaderno porque tiene una alteración visual, y probablemente no sea un compromiso neurológico, sino sea más un compromiso de la esfera visual del niño. Entonces sí es muy importante en estas etapas continuar esos tamizajes y ser mucho más incisivos en ese aspecto. ¿Qué más se les ocurre? Tener en cuenta la personalidad, algún tic que le pueda pasar, pues, o sea, que pueda desarrollar el niño o algún trastorno. Bueno, entonces en esa interacción social, ¿qué riesgo puede asumir este niño de 6 a 11 años, por ejemplo? Y que es muy frecuente. En consulta de pediatría uno casi que es obligatorio. Sí, tiene, por ejemplo, maltrato familiar o de cualquier tipo. Bueno, el maltrato, sí. ¿Qué más? Infecciones. Acuérdense en que esta etapa, la etapa escolar, en donde hay mucho roce desde el aspecto social, puede implicar también patologías como el resfriado, como las gastroenteritis, como procesos alérgicos de vías respiratorias, procesos alérgicos de la piel que probablemente ya venían caminando desde la primera infancia. Entonces también es muy importante revisar dichos aspectos, porque es que aquí nos puede llegar un niño con una sintomatología hiperreactiva bronquial o asmático, en donde tenemos que evaluar todos esos factores, ¿sí? Entonces a veces inclusive los pediatras llegan a un punto de decirle: mamá, no lleve más a su niño a la escuela por, no sé, 1 año, 2 años, mientras se resuelve o se logra controlar una sintomatología de hiperreactividad bronquial o un paciente asmático. Entonces ahí también es muy importante comenzar a revisar esa interacción social y cómo influye en que cada uno de estos niños se enferme. Obviamente eso no le pasa a todos, pero probablemente habrán algunos grupos que pudieran tener mayor riesgo en dicho aspecto. Entonces ahí está la manzana, la alimentación, ¿no? Entonces, si hay una alimentación balanceada, si hay unas condiciones psicosociales, y hablaban del maltrato familiar, por ejemplo, del abuso sexual, ¿sí? Entonces son situaciones que uno debe comenzar a indagar en la infancia, en esta etapa. También indagar cómo es ese cambio. Ya hablamos de la transición de la familia al colegio, y cómo es esa aceptación o no aceptación de ese individuo por parte de sus pares, ¿sí? Entonces todo eso también influye muchísimo. Entonces el niño retraído que todo el mundo lo mira raro, pues su desarrollo en muchos aspectos y principalmente en lo emocional, pues se va a ver comprometido de manera importante. Entonces eso son como las situaciones que uno debe tener en cuenta, además de las vacunas, de lo que uno preguntaría de antecedentes quirúrgicos. Entonces la apendicitis, que ya de aquí en adelante, la etapa de la infancia y la juventud, comienzan a hacer patologías que comienzan de pronto a ser más prevalentes.
Bueno, esto es lo mismo, lo de la infancia, entonces disfrute de juegos y reglas y competencias, comienzan a resolver problemas de manera independiente y comienzan a copiar ya no solo el modelo de familia, sino el nuevo entorno en el que están en ese momento, sobre todo en la etapa escolar o en esa, si no está en el colegio, en esa interacción con sus pares, o sea, con los niños de su misma edad o que estén como en esta etapa. Luego viene la etapa de la adolescencia, entre los 2 y los 17 años. Entonces aquí ya comienzan a haber algunos cambios más marcados, no solo desde el punto de vista biológico, sino del aspecto psicosocial. Entonces en esta etapa, ¿qué preguntaríamos, qué buscaríamos, qué sería importante conocer en los individuos que se encuentran en esta etapa del ciclo vital individual? La aceptación social, si tiene buena relación social o familiar, si Que eso va a depender de la etapa previa, ¿no? De cómo fue esa integración con sus pares y cómo en este momento que comienzan a haber esas crisis de la adolescencia, cómo terminan impactando, ¿sí? ¿Qué más? La menarquia. Entonces en la mujer, sí, el desarrollo puberal, la menarquia, la telarquia, y en el caso del hombre también el desarrollo puberal también se debe tener muy en cuenta y cómo ha sido ese componente y ese momento en el que de pronto comienza a gustarle la otra persona. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué más se les ocurre? ¿O qué creen que debemos educar a este tipo de individuos en esta etapa? ¿Qué tipo de educación sexual. en salud? Ah, bueno, educación sexual, sí. Entonces ahí incluye el uso de métodos anticonceptivos. Bueno, más que el uso es que conozcan que existen, porque obviamente la idea no es promover, pero sí que conozcan y pues que si se llega a presentar alguna situación, pues es su uso, ¿no? Pero sí es importante como quitar ese tabú y comenzar a educarlos en términos como educación sexual. ¿Qué más se les ocurre? Lo de la drogadicción también. Perfecto. Entonces es un aspecto muy importante. Uno cree que a estas edades no se puede presentar esa situación, pero lo que vemos es que en los colegios ya comienzan a llegar personas ofreciéndoles marihuana o algún tipo de sustancia psicoactiva o de uso recreativo eh, y comienzan a influir en los comportamientos de estos individuos. Entonces sí es importante también esa educación, no solo en la educación, sino comenzar a indagar e identificar esos factores de riesgo para consumo de sustancias psicoactivas, para inicio de vida sexual de manera temprana, incluso uno pudiera tener hasta niñas gestantes. Entonces todo ese asesoramiento posterior a que ya hayamos identificado la gestación en estas mujeres. ¿Qué si más? sufre algún problema de depresión, Depresión, sí, claro. ¿Qué más se les ocurre? si convive todavía con su familia o por alguna situación no, o algo así, ¿no? Como el impacto familiar. Ah, bueno, entonces ahí, digamos que transversalmente el ciclo vital familiar también se debe tener muy en cuenta. Eso lo vamos a ver ahorita, pero sí es muy importante porque esta es una etapa crucial en donde
y yo creo que cada uno de nosotros pasamos por ahí en donde está la rebeldía, el rechazo a la figura de autoridad de los padres. Entonces, hay muchas crisis normativas al interior de la familia que terminan también influyendo mucho en el comportamiento de estas personas o de estos individuos que se encuentran en esta etapa. Bueno, luego viene la etapa de la juventud, en donde está la mayoría de ustedes, ¿no? Entre los 18 y 28 años. Les dice que son sujetos sociales que dan desarrollo a sus vidas a través de oportunidades y posibilidades dadas según el contexto y todo eso que han recorrido, su trayectoria de vida, o sea, las experiencias. ¿Con qué objeto? Con llegar a ser y a hacer. Entonces ya comienzan a ser más propositivos cada uno de ustedes y dice: yo quiero estudiar medicina, yo quiero comenzar a pensar en hacer una familia, bueno, diversos constructos que cada uno de ustedes y nosotros en su momento comenzamos a generar en esta etapa. Entonces aquí, ¿qué sería prudente preguntar o identificar? Aquí podemos repetir lo que dijimos antes, ¿no? Problemas de drogadicción, aquí ya comienzan a presentarse, usualmente es esa etapa fértil de la mujer, entonces aquí ya comenzamos a integrar la juventud con el embarazo, con todo lo que implica el embarazo, comenzar a preguntar lo que inicialmente les comenté de la madre gestante, el abordaje psicosocial de esa mujer en embarazo, las redes de apoyo, si es una madre, si va a ser una madre cabeza de familia, o si tiene un hogar constituido, o si todavía vive con la familia. O sea, hay muchos factores en los cuales debemos indagar, las posibilidades económicas que tenga, los esquemas de vacunación, vital el tema de la alimentación, si tienen unas condiciones favorables o no en dicho aspecto. Todas las crisis normativas de independencia, de constitución como tal de la personalidad, de definición de situaciones como el género, sí, que lo vemos actualmente, que ya no es solo hombre y mujer, sino que ahora es mucho más explícito y tenemos comunidades LGTBI. Entonces, aquí comienzan a haber muchas situaciones, se comienzan a asumir también muchas conductas de riesgo, la promiscuidad sexual, el uso de sustancias psicoactivas también, heroína, ya también entonces comenzamos a hablar de drogas que con un componente que puede ser intravenoso y todos los riesgos que eso puede conllevar en una persona en esta etapa de su juventud. Entonces ahí tenemos que explorar muy bien todos esos aspectos. Luego viene la adultez, entre los 29 y los 59 años. Esta etapa está subdividida a su vez en 3 etapas, las cuales están constituidas sobre todo con lo que uno pudiera decir el adulto joven y ya el adulto como tal, que se acerca a los 60 años. Aquí ya hay un constructo social y una definición mucho más clara probablemente de lo que cada individuo se propuso o se propone. Entonces ya comenzamos a tener nuestro desarrollo profesional en el caso de las personas que han logrado
continuar su formación académica, o definitivamente no se fue por el aspecto académico, sino no se generó su empresa, se dedica a alguno de esos oficios que son también muy importantes para la sociedad, y que lo aprendieron de la vida, pero digamos ya es una persona más madura, o que comienza a buscar esa madurez y que comienza a buscar esa estabilidad, no solo desde el punto de vista financiero, sino también en los demás aspectos de la vida. Entonces es como lo que uno quisiera decir: listo, ya estudié, trabajé, y al final, a los 59 años, ya tengo casa, carro, beca, esposa, hijos, y toda mi vida está solucionada. Pero realmente eso no es tan así ni tan bonito como uno cree, ¿sí? Entonces es aquí que es importante indagar en, en estos individuos. Si tiene hijos, Enfermedades crónicas o Muy bien. enfermedades que ya adquirido. Comenzar a pensar en enfermedades transmisibles, no transmisibles, inmunoprevenibles. Entonces aquí ya comienza uno con identificar factores como la obesidad, el tabaquismo, que ya debería uno comenzar a identificar desde la juventud. Entonces todo eso puede comenzar a influir en el aspecto biológico de la persona. ¿Qué más? Estrés laboral. Estrés laboral. Los factores de riesgo. Entonces comenzar a pensar que estas personas, no a los 29, pero probablemente, no sé, a los 40, 45, pueden tener algunos factores de riesgo a nivel familiar de índole cardiovascular. Entonces comenzar a identificar esos factores de riesgo. eh, entonces los familiares, que el papá o la mamá haya muerto de infarto agudo del miocardio, no sé, a los 40, 45 años, o de muerte súbita no explicada por otro mecanismo, que la persona sea obesa, que la persona fume, que la persona tenga hipertensión arterial, que sea sedentaria. Entonces ahí ya comienza uno a sumar muchas cosas: el consumo de bebidas alcohólicas, el mismo consumo de sustancias psicoactivas. Entonces hay muchas cosas que uno se debe preguntar. Mirar la funcionalidad, si tienen familia, cuál es la funcionalidad familiar. Hablan del estrés laboral. Sí, claro, es importante, porque pueda que uno crea que a esta edad ya uno tiene definida la vida, y que uno dijo: yo nací para médico y estoy trabajando de médico, y de repente me siento frustrado y yo digo: no, eso no es lo mío, o yo ya no quiero seguir en esto, yo quería ser era ingeniero civil. Y pues uno a los 45 años, con una crisis de ese tipo, pues es complejo, ¿no? Eso puede llegar a depresión, inclusive a que esa persona piense en el suicidio. Entonces hay muchas cosas que debemos comenzar a indagar en ese aspecto. ¿Qué más se les ocurre? La estabilidad económica. La estabilidad económica, sí, que va muy soy ligado a lo también profesional. No te escuché, qué pena. que si está acompañada, digamos, por una pareja, estabilidad sentimental o algo así, también. Listo, sigue. Entonces uno lo define, el estado, de alguna manera, el estado emocional del individuo. ¿Qué más se les ocurre? Establecer el nuevo tipo de núcleo familiar que tiene. Sí, sí es importante para determinar esas crisis normativas que se pueden dar a nivel de la familia. ¿Qué más? En la exploración física, que pudieran buscar en estos individuos de la edad adulta.
Pues ya se había mencionado alguna patología o algo que pueda estar desarrollando o que ya tenga. Entonces acuérdense, indagar, no sé, una mujer a los 29 años, bueno, ya habíamos hablado que en la juventud de la citología, pero en esta etapa también es muy importante indagar sobre esos aspectos, citología, si ya tiene más de... ¿Perdón? Los exámenes de mama. Ah, listo, la autoexploración mamaria y la exploración mamaria que uno como médico debería hacer como complemento, sí. Si ya es mayor, si ya, pues ya está en la fase de lo de la menopausia. Indagar por síntomas vasomotores o que nos indiquen que la paciente está entrando en una menopausia, es decir, los calores, los fogajes faciales, a eso hace referencia a los síntomas vasomotores, si tiene mamografías, obviamente no en la mujer de 29 años, pero sí en la mujer de 45, por ejemplo, o con factores de riesgo, entonces comenzar a identificar todos esos factores de riesgo, no sé, para cáncer de seno, para cáncer de cervix, De colon, para cáncer de colon. en el hombre el de próstata. Ah, bueno, entonces la exploración rectal o el tacto rectal en el mayor de 40 a 45 años, las pruebas de tamizaje con el antígeno prostático para hacer un seguimiento de evaluar el riesgo de alguna manera para hiperplasia prostática benigna o un cáncer de próstata. Entonces, si se dan cuenta, nos toca comenzar a preguntarnos y verificar en estos grupos etarios, por así decirlo, en estas etapas que nos da el ciclo individual de la persona, comenzarnos a preguntar, bueno, ¿y qué patologías pueden ser más prevalentes en esta etapa? ¿Qué exámenes recomendaría uno como de tamizaje o que sería importante tener en cuenta? Entonces, si antecedentes de diabetes en la familia, entonces comenzar en la historia clínica a hacer incisivo y preguntar, no sé, por polipsia, polifagia, poliuria. Entonces comenzar a indagar muy bien en esos aspectos, a indagar por el grado de funcionalidad de la persona, es decir, si se fatiga, si presenta disnea, si presenta dolor precordial con la marcha, si presenta palpitaciones. Entonces uno debe singularizar obviamente cada caso particular, pero uno se puede basar, por ejemplo, en las patologías que se presentan de manera más frecuente en esta etapa. Recordemos que aquí ya probablemente esté más consolidado el aspecto laboral de la persona, entonces también uno debe comenzar a indagar en esos perfiles ocupacionales, ¿sí? Entonces no es lo mismo la secretaria que le toca estar sentada todo el día frente a un computador y las patologías que va a desarrollar desde el punto de vista del aparato locomotor, pues probablemente van a ser muy distintas a la del individuo que es deportista y que está en un equipo de la liga de fútbol o no sé, de tenis. Entonces van a haber algunas particularidades que también pueden hacer que influyan en las patologías que va a presentar esa persona en el ámbito laboral, o el minero que tiene que ir a buscar el metal precioso allá a la mina y todos los gases y toda esa exposición que deben hacer en dichos trabajos. Bueno,
ahí hay muchas particularidades, las neumoconiosis, entonces todas esas enfermedades ocasionadas por la exposición al asbesto, por ejemplo. Entonces sabemos que el asbesto tiene una clara relación con presentar cáncer broncogénico. Entonces ahí nos toca comenzar a averiguar todos esos factores, además a nivel ocupacional, que pueden estar impactando, generando o propiciando una patología en la persona. Obviamente uno quisiera lo preventivo, buscarlo desde lo preventivo, pero también uno pudiera encontrar el origen de esa enfermedad pulmonar restrictiva en esa persona que es a causa de su profesión de trabajar en una mina, ¿sí? Entonces, o que tiene EPOC y es a causa del tabaquismo crónico que tiene, o de la exposición crónica a humo de carbón de leña en recinto cerrado. Bueno, entonces todo eso es muy básico tenerlo en cuenta y comenzar a identificar por grupos de edad el riesgo que puede tener, las patologías que pudieran o que se pudieran presentar con mayor frecuencia en dicha población, y de esa manera también generar pruebas de tamizaje, ordenar pruebas de tamizaje, buscando de manera preventiva algunos de estos aspectos que en la elaboración de la historia clínica se terminarían identificando como posibles causas de patología o como el origen de la patología por la cual nos consulta el paciente. Entonces es muy, muy importante. Y luego viene la última etapa, que es la etapa de la vejez, mayores de 60 años. Entonces, hablando de prevalencias de enfermedades, pues están las asociadas con la depresión principalmente. Entonces, en ellos es muy importante indagar en dicho aspecto. Y además todas esas patologías crónicas que probablemente en la etapa previa se comenzaron a desarrollar y que en esta etapa pues se consolidan de una manera más importante y comienzan a afectar desde lo biológico más a la persona, pero como les digo, esto no es solamente lo biológico, sino todo el contexto biopsicosocial y cultural de la persona. Entonces aquí ya tenemos digamos la etapa final previa a lo que uno consideraría pues la vida usual y lo que uno se espera, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces digamos que este sería como el estadio final. Entonces aquí importante, ya les dije, indagar sobre depresión, indagar sobre las patologías preexistentes, que usualmente son patologías de tipo crónico, evaluar, y aquí es muy importante también el grado de discapacidad que de pronto algunas patologías pudieran generar en la persona o en el individuo. Entonces es básico también ver la funcionalidad en esta etapa de la persona y qué compromiso puede tener, si se pensionó o no, si está recibiendo su mesada, o sea, el aspecto económico, cómo es la relación con lo que quede la familia, porque aquí es claro que pueda que llegue la persona a la vejez pero no tenga hijos, entonces digamos no habrá un soporte como tal en dicho aspecto. Entonces no sé qué más se les puede ocurrir en esta etapa de la vejez para los mayores de 60 años. Indagar de pronto si todavía convive con los hijos o si ya están pues aparte. Entonces la constitución familiar, el nexo o la relación social que todavía se mantenga con ellos, sí. ¿Qué más? De nuevo los suplementos, por ejemplo, en la mujer el calcio. Listo, el consumo de suplementos, aquí es importantísimo sobre todo
si son personas que tienen patologías crónicas, pues obviamente indagar muy puntualmente por el consumo de medicamentos, cómo es la forma de prescripción, por qué se los han indicado, si realmente hay o no hay adherencia al tratamiento, si hay o no hay un seguimiento periódico de esas patologías de base. Aquí es muy importante esos aspectos porque imagínense si es una persona, no sé, de 70, 75 años, en donde ya comienza a nublarse un poco la memoria, pues es básico indagar por estos aspectos, que el viejito o la viejita hipertensa no se acuerda que se tenía que tomar la pastilla de la hipertensión, entonces siempre me llega al consultorio descontrolada y resulta que es que a la viejita se le olvida o al viejito se le olvida tomarse la pastilla y yo creo como médico que es que me toca subirle la dosis porque no estoy llegando a las metas. Entonces, en los viejitos es supremamente importante lograr identificar eso. Y ojalá si tenemos la familia, buscar esa red de apoyo e indagar por estos aspectos, porque hay muchos viejitos que, que terminan abandonados, digo yo, a su suerte y no se toman los medicamentos porque no se acuerdan o porque si es insulina, pues ellos no están en la disposición de chuzarse en a sí mismos, entonces necesitan un cuidador que lo haga y todo eso es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque es que yo como médico erróneamente pudiera estar diciendo que es que el tratamiento que le estoy dando no está funcionando, entonces tengo que comenzar a incrementar dosis de un medicamento y realmente muchas veces lo que pasa es eso. No hay una adherencia al tratamiento, el paciente no se lo toma porque se le olvida o el caso contrario, se toma una dosis de más del antihipertensivo y pues el viejito vive es con síncopes ortostáticos relacionados con el consumo del hipotensor o, o fatigado todo el día porque definitivamente pues está tomando un antihipertensivo, un beta bloqueador que le disminuye la cronotropía y genera estados de bradicardia en ese viejito. Entonces el viejito que está todo el día ahí sentado en una silla y como que no se mueve, como que ay, como que qué pereza, y resulta que se está tomando 2 o 3 metoprolol al día y casi que le está generando un bloqueo, un beta bloqueo cardíaco a ese paciente. Entonces ahí es muy importante eso. Y recordemos que muchos viejitos van a la consulta y ahí es donde uno comienza a identificar mucho el tema de la depresión. Entonces van es a que uno los escuche. Realmente sí, para que les duela las articulaciones, el dedo gordo del pie, pero realmente detrás de todo eso hay un trasfondo y es un aspecto que llamamos depresión y que a veces pareciera que es como normal a esas edades y es algo que no debería ocurrir. Bueno, ¿qué más se les ocurre? Duván había escrito alimentación y actividad física, pero bueno, sí, también no sé si lo refería a la etapa de la vejez, pero digamos que eso es básico en todas las etapas, el tema de la alimentación y el ejercicio físico, ¿no? Que no es lo mismo la persona que es sedentaria en su etapa de vejez, que fue sedentaria toda la vida, a la persona que se mantuvo activa durante toda la vida, inclusive durante la vejez. Entonces sí, eso es muy importante y muy básico indagarlo y que muchas veces en la elaboración de la historia clínica como que se nos olvida un poco preguntar en dicho aspecto. Yo siempre he sido muy insistente y cuando yo hacía las rotaciones de semiología, claro, es importante el motivo de consulta, la enfermedad actual,
pero yo siempre he sido un convencido de que es importante abordar todo el aspecto psicosocial de la persona, que a veces se nos olvida que obviamente en una situación de, no sé, donde está comprometida la vida de mi paciente en urgencias, pues no me voy a poner a preguntar si la casa donde vive es propia o es arrendada, si tiene piso de tierra, si tiene baldosa, que si el techo es de bareque o si es de zinc o eternit. Pero digamos, son aspectos que sí son muy importantes. Por ejemplo, en la consulta externa, cuando ya tenemos el paciente, ese que entró por urgencias, ese mismo que entró por urgencias, ya estable, porque tenía, no sé, una cetoacidosis diabética o estaba con un infarto del miocardio, digamos que ya en el estado en el que el paciente se logró recuperar y lo tenemos, no sé, en hospitalización, eh, yo he estado convencido de que es importante comenzar a indagar sobre esos aspectos que a veces uno dice, no, eso no es relevante para nada y vuelvo, insisto, son muy relevantes porque no es lo mismo decirle a una persona, dele a su hijo amoxidal dúo, que vale el frasquito 140, 180 mil pesos, a darle una amoxicilina que vale 8.000 pesos, ¿sí? Entonces, claro, pues probable que el que tiene un gran colchón económico, pues me compra la amoxidal dúo, pero esa persona que es desplazada, que es de estrato 0, 1, que vive en algunos comunas o barrios de la ciudad donde hay unas condiciones precarias en todos los sentidos de servicios, servicios básicos, de económicas, pues a esa persona le va a quedar más fácil comprarse la amoxicilina y pues se la tomará 6 veces al día en comparación con el amoxidal dúo que solo se la toma 2 veces al día. Entonces todo eso nos permite conocer un contexto de la persona y también nos va a permitir que haya una adherencia a ese tratamiento, porque si yo le formulo el de 180.000 pesos a esa otra persona, lo más seguro es que no lo va a comprar. Y lo más seguro es que el niño, para tratarle su amigdalitis, pues no se va a mejorar y lo vamos a tener que internar probablemente por un acceso periamigdalino a los 2 días o 3 días. Entonces es muy importante evaluar todos esos aspectos psicosociales del desarrollo, de la integración con el medio social de la persona. Yo creo que ustedes lo vieron en la semiología de la historia psiquiátrica, que es muy importante identificar todas esas etapas del desarrollo desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicosexual. ¿Por qué? Porque eso termina impactando también en patologías de origen psiquiátrico. Entonces, digamos que es muy, muy importante identificar todo eso, la elaboración de un familiograma, que yo sé que en algún momento ustedes lo hicieron, y nos permite consolidar, no solo identificar la etapa en la que está el paciente, sino la etapa de familia en la que se encuentra inmerso ese paciente. Entonces es muy importante comenzar a identificar eso. Entonces aquí hablo de la visión transversal del curso de vida, que es importante no solo ver el momento, sino este logro, por ejemplo, que logró esta persona, que tanto influyó en esta persona que la vemos aquí más adelante o por acá, ¿sí? O el desarrollo de este niño, inclusive en el vientre de la mamá, cómo influyó en este joven, o en el adolescente, cómo influyó para que en estos momentos tenga X o Y patología, o que lo predisponga en este momento a desarrollar X o Y patología. Entonces eso también es importante ver esa transversalidad y no solamente, como les decía, limitarnos a pensar, bueno, como tiene 30 años, entonces las patologías que puede tener son estas y entonces no puedo buscar
si tuvo varicela, sarampión o rubeola cuando niño, o si la gestación fue la más favorable para esa persona, ¿no? Es importante comenzar también a identificar muchas cosas en dicho sentido, porque nos podrían orientar de manera más integral la historia de ese paciente. Y adicionalmente nos permite acercarnos de pronto de manera más empática y mejorar o fortalecer la relación médico-paciente, que en últimas es lo más importante para que ese paciente me dé la información de manera precisa, sin que me oculte cosas, y que yo pueda generar un juicio clínico, un diagnóstico y pues el abordaje terapéutico correspondiente. Entonces esto es más como a manera de información, lo que les hablaba, la capacidad funcional que comienza obviamente a disminuir a medida que avanzamos en las etapas del ciclo vital individual. Entonces obviamente esa capacidad funcional desde que nacemos se va incrementando a medida que vamos desarrollando las habilidades y competencias en todos los aspectos de la vida, y comienza a hacer su declive ya cuando llegamos a la etapa de vejez, o cuando por situaciones, por ejemplo, laborales, comenzamos a generar, o accidentes, comenzamos a generar una línea de declive en esa capacidad funcional, ¿sí? Que ahí también es muy importante ver cómo los eventos traumáticos, en el sentido de traumas físicos, influyen también en esa capacidad funcional de los individuos, independientemente de la etapa. Entonces ahí estaríamos hablando no de ni de trayectoria, bueno, de trayectoria sí, pero no estaríamos hablando de transición, sino más como de esas crisis que se dan a nivel o esas modificaciones que se dan en la trayectoria de esa persona, que esperábamos que aquí no tuviera este declive, pero que por alguna situación, ya sea un trauma físico o una situación relacionada con su ámbito laboral, pues terminen generando ese declive y esa disminución en la capacidad funcional de la persona. Todo este modelo y todo este enfoque del ciclo de vida, del ciclo vital individual, del curso de vida, del ciclo vital familiar, está enmarcado en lo que llamamos actualmente la medicina familiar, que es una especialidad de la medicina que confluyen en todos estos aspectos que hablamos de manera integral. Entonces ahí incluye la pediatría. Uno dice, uy, la sociología médica, sí, claro, porque el origen del modelo del curso de vida y de establecer estos ciclos vitales viene desde por acá, desde la sociología, e inclusive viene desde los constructos de la medicina ayurveda de la India. Entonces digamos que todo eso parte desde por allá, en donde están muy, muy bien descritas estas etapas del ciclo individual, y se complementan pues con todas estas actividades como la geriatría, la neuroendocrinología, la medicina de la comunidad, la medicina familiar, la psicología del desarrollo, que es donde también podemos identificar lo que son los ciclos vitales familiares, la embriología, la salud pública y la epidemiología. O sea, todo esto está enmarcado en el ciclo vital de la persona, y todos estos componentes son necesarios para hacer un abordaje mucho más puntual de ese ciclo vital de cada individuo y del ciclo en el cual se encuentra inmerso en algún momento en la familia. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar de lo que es el ciclo vital familiar, que es el origen de todo el ciclo vital individual, que también tiene unas etapas. Entonces tenemos una etapa de formación que se refiere al noviazgo, la formación como tal de una estabilidad en pareja. La etapa de expansión, que es cuando llega el primer hijo y comienza a generarse la expansión como tal de la familia.
La etapa de consolidación y apertura, que es cuando este primer hijo ya comienza a ingresar a la etapa escolar y digamos, más adelante universitaria, o cuando además de ese hijo que ya en la etapa de expansión tenemos, comienzan a generarse o la pareja comienza a tener más hijos. Y la etapa de disolución, que es la etapa de cuando uno de los integrantes del núcleo, papá, mamá, muere, o el de la vida, es cuando en definitiva ya no se encuentran ninguno de los dos principales formadores generacionales de la familia. Entonces aquí brevemente están esas etapas, la etapa de formación. Nos habla de algunos principios que rige, que es el compromiso con el nuevo sistema, es decir, con ese nuevo constructo social que sería el proceso de conquista, noviazgo, matrimonio, o en el caso de padre o madre cabeza de familia, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tareas o qué procesos o qué crisis normativas se dan? Pues obviamente el nuevo rol que asume o el hombre o la mujer de manera articulada, el salir de la familia inicial, entonces ya la persona sale y forma o conforma un hogar, ya sea con la otra persona o ya sea solo o sola. Todos los aspectos de la intimidad de pareja, las nuevas tareas o roles cuando me voy a vivir solo, cuando me voy a vivir con la pareja, el manejo del poder. Entonces aquí ya vamos a tener unas situaciones en las cuales quien decide ya es la persona, no está supeditada a lo que diga mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, sino ahora sí me tocó, fue a mí o a ella comenzar a asumir esas acciones de poder dentro del grupo que se está generando familiar, y cómo resolver los conflictos que se puedan presentar en esta vida de pareja o en esa vida normativa de vivir solo y de tener una pareja, así no convivamos. Entonces, digamos que eso es lo que llamamos la etapa de formación de pareja, y es como una de esas primeras etapas del ciclo de vida familiar. Luego viene, como les decía, la etapa de expansión. Entonces, aceptación de los nuevos miembros en el sistema, es decir, cuando llega el primer hijo. Entonces hay muchas transiciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la crianza inicial de los hijos, el rol que inicia desde el rol de la mamá, de aceptación de la gestación o del embarazo como tal, y el parto, adaptarse al futuro rol de padres, ¿no? Tanto la madre como el padre. Pues aquí podemos ver procesos como la depresión puerperal, ¿sí? En donde hay muchas inseguridades de parte de la madre, en donde ella puede llegar a sentir incluso que ese nuevo hijo va a entorpecer esa relación diádica que existía, y ahora hay otro integrante en la familia, que es el nuevo niño o niña, y eso puede generar unas crisis complejas que terminan, o lo que llamamos nosotros la depresión postparto, ¿sí? Bueno, aquí está. Puede existir rechazo al bebé motivado por un sentimiento tanto de la madre como del padre de sentirse desplazado. Los padres no saben, porque nunca han tenido un hijo, no saben muy bien cómo asumir esa responsabilidad, ¿sí? Y cómo afrontar esa nueva transición a una tríada y no a una diada, en dicho sentido, y cómo cumplir esas labores de crianza. La familia con niños preescolares incluye hasta el hijo mayor, que tenga 6 meses. Es lo mismo, las crisis de la infancia. Cómo logramos fortalecer la personalidad de ese niño como padres, ¿no? Cómo hacer que
esas pautas de crianza que deben generar los padres terminen agobiando, agotando a esos mismos padres y comienzan a delegar algunas funciones, entre comillas, a la escuela, ¿sí? Entonces ya el hijo comienza a asistir a las actividades académicas con sus pares y comienzan eso que hablábamos, esa identificación o esa identidad, y comienzan a jugar esos roles sexuales de conocerse con sus pares y de verificar que hay algunas diferencias entre los sexos. Y comienzan esas tensiones entre los roles laborales y familiares de los padres. Entonces, ¿quién cuida al niño? Es que tengo que ir a trabajar. Y todas esas diversas situaciones que yo creo que vivimos en algún momento, que están viviendo ustedes en estos momentos, en relación con esas tensiones o crisis normativas como tal de la familia. Luego, bueno, en esta misma etapa de consolidación y apertura, tenemos la siguiente etapa, que es crecimiento hasta los 13 años del hijo mayor. Entonces hay otros escenarios de la escuela. Aquí es donde les decía, vivimos esa crisis de la infancia en donde este niño o niña busca esa independencia, busca una identificación distinta a lo que le está generando el rol de familia, el sentido de aprobación o que puede estar teniendo por parte de sus pares en la escuela. Entonces hay muchas crisis normativas también en dicho sentido, y nuevamente la familia está abocada a la escuela y los términos de crianza y esas crisis que puede vivir cada uno de estos individuos en el trasfondo del proceso académico y del proceso de la escuela. Y luego viene esta etapa de familia con hijos adolescentes, desde los 14 hasta los 20 años, refiriéndose al hijo mayor. Entonces aquí tenemos esos conflictos de identidad más marcados, en donde los padres consideran que su hijo se está preparando para la adultez, pero realmente el hijo está pensando en cómo va a ser la aprobación de sus pares en su día a día. Entonces los comportamientos que asumen son contrarios a los que creen que el papá y la mamá que debería asumir su hijo. Entonces ahí nuevamente tenemos nuevas crisis en cuanto a la familia, al núcleo familiar. Entonces comienzan a ver que todo lo que ellos hicieron por generar en su hijo no sirvió de nada, porque es que ahora se escapa, es que ahora se vuela, es que ahora se va de fiesta y no avisa. Entonces, en dicho sentido, como que comienzan a ver eso y dicen, uy, todo eso que hice fue inútil y no sirvió para nada. Entonces comienzan a ver esos choques en donde se quiere disciplinar al individuo, al adolescente, y donde realmente va a ser mucho más complejo y mucho más difícil, y entendiendo también todos esos factores externos que se pueden o que pueden ver influenciada esta situación. Entonces ahí hablamos de la aceptación de un grupo particular de adolescentes, las situaciones de promiscuidad sexual, el consumo de sustancias psicoactivas que permiten de pronto una identificación con esos pares, que finalmente es lo que busca este adolescente. Entonces ahí comienza lo más complejo, digamos, y esas crisis familiares de manera importante. Y posteriormente tenemos cuando el hijo menor abandona la casa de sus padres, que es la familia plataforma de lanzamiento, cuando hablamos de una familia en proceso de lanzamiento. Entonces aquí ya es ese hijo que se la pasa más fuera de la casa, que ya comienza a generar una independencia, que ya comienza a tener su pareja de manera formal, que ya comienza a decir, no, yo voy a estudiar X o Y carrera. Entonces ahí ya comienza como ese desligue
y esa independencia y esa tendencia de la familia, hablando de papá y mamá, a decirle a ese hijo o hija: no se vaya, venga, quédese aquí, aquí está bien, no se vaya a buscar problemas por allá. Pero realmente es una situación que termina siendo necesaria. ¿Para qué? Para que se comiencen a generar esas nuevas etapas de familia, esas nuevas etapas de formación de familia, y que permitan que este ciclo se continúe. Y esta sería la última etapa de la consolidación y apertura, que es la familia Edad Media, en donde papá y mamá se pensionan, o si es una familia, cabeza de familia, pues ya desde el punto de vista laboral no tiene otra expectativa, así no esté pensionada, y pues le toca quedarse en casa. Y ya es cuando comienzan a asumir esos roles de abuelos, de que el hijo o la hija le lleva a los nietos para que colaboren de alguna manera en ese proceso de crianza. Y es un cambio evolutivo y es una adaptación que comienzan a sufrir ellos desde dicho aspecto, que ya no van a tener a sus hijos, sino a sus nietos al lado. Y pues obviamente eso va a generar ese cambio de roles, porque no es lo mismo crear un nieto que un hijo. Y eso lo podemos ver cuando usualmente los abuelos son más permisivos que lo que fueron de pronto con sus hijos en esas etapas de los ciclos de vida familiar. Y por último tenemos la etapa de disolución. Entonces está la familia anciana. Entonces definitivamente aquí se marca el cambio de rol. Muere uno de los integrantes, papá o mamá. Y todos los cambios biológicos que implican, además, como habíamos hablado, la etapa de la vejez, las enfermedades crónicas, la depresión, ese conflicto que comienza a generarse con respecto a la muerte. Entonces, que se murió Luchito, que era contemporáneo mío, entonces a mí cuándo me tocará. Entonces son esas crisis frente a algo que es inevitable y que es la muerte. Entonces ahí ya tenemos como el estadio final de esta etapa de familia. Y el último en esta etapa de solución sería la viudez, cuando ya definitivamente uno pudiera decir se desintegró la familia eje o inicial, en donde ya papá y mamá definitivamente ya no están desde el punto de vista físico, y digamos que sería el final como tal, o la etapa evolutiva del ciclo vital familiar. Y comienza, como todo en la vida, ese ciclo con los hijos, si se tuvo hijos en dicho sentido. Entonces es la historia que se repite, y en este aspecto es importante también revisar internamente cada uno de nosotros cómo ha sido la historia familiar y de vida de cada uno de nosotros. Y aquí hago referencia en este aspecto. Por ejemplo, que si mis padres se separaron y yo vivo solo con mi mamá o con mi papá, a veces hay cierta tendencia, uno lo ve mucho cuando hace estos cruces de información desde el aspecto psicosocial, en donde esa persona, hija de padres separados, se encuentra en un proceso, una crisis normativa muy similar en la que estuvieron sus padres en su momento, y también se está separando de su pareja. Entonces la invitación es también a revisar también internamente cada uno de todos estos ciclos vitales de la familia, y pues evitar repetir muchas de estas situaciones, porque a veces es sistemático. Entonces mis papás separados, el hermano de mi papá o mi tía y mi tío también resulta que separados, y los hijos, o sea mis primos, están en una situación similar. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, digo yo, y son esos momentos que debemos propender por cambiar en dicho aspecto, ¿sí? Entonces es importante
tanto personalmente a manera de reflexión como a nuestros pacientes, ¿sí? Porque es que esos ciclos incluyen ciclos de violencia intrafamiliar, ciclos de abuso sexual. Entonces es muy pertinente también comenzar a buscar en cada una de estas etapas de familia a identificar esos riesgos y poder generar acciones de mejora para las siguientes generaciones, sino que sea el mismo ciclo que se repite de maltrato, de violencia y de separación. Entonces eso es básico y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta, doctores? No, señor. Bueno, ya revisamos aquí. Finalmente, llegaron poquitos hoy, ¿qué sería? Bueno, chicos, entonces, yo les voy a dejar una tarea y es hacer este taller. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada uno de ustedes haga un familiograma. Si no se acuerdan, ahí hay un video tutorial que que se me hizo el puntero. Que lo pueden conseguir aquí, es muy sencillo, es muy práctico y pueden ver cómo se hace un familiograma de manera rápida y práctica de cada uno de ustedes, ¿sí? De cada uno de sus familias, procurando que sean ojalá tres generaciones. Entonces, una vez realizado ese familiograma, cada uno de ustedes debe identificar en qué etapa del ciclo individual se encuentra. Entonces uno pensaría que la gran mayoría está entre los 18 y los 28 años, entonces eso sería fácil, ¿no? Y hacer como un listadito pequeño de factores de riesgo a explorar, o sea, si yo tengo entre 18 y 28 y tengo, no sé, antecedentes familiares de que mi papá tiene infarto al miocardio, que tiene un cáncer de colon, bueno, etcétera, etcétera, comenzarnos a preguntar, bueno, ¿qué sería pertinente a esta edad para mí? Entonces, indagar por el consumo de sustancias psicoactivas, así no lo haga, vuelvo, insisto, entonces, que lo pongan ahí no quiere decir que uy, entonces, Sofía consume sustancias psicoactivas, no, sino simplemente averiguar por esos factores, preguntar, por ejemplo, por si planifica o no planifica, si desde el punto de vista de las expectativas de vida está, no sé, tener hijos o definitivamente no tener hijos, si se tiene o no se tiene pareja. Entonces la idea es como tratar de explorar esos aspectos de acuerdo a ese ciclo individual. Y adicionalmente, identificar en qué etapa de familia se encuentran actualmente y explicar el por qué. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede que nosotros o que ustedes no estén en una etapa de formación actualmente porque no tienen novia, porque no conviven con otra persona, porque no están casados. Entonces, en ese caso nos tocaría mirar a su papá y su mamá e identificar, bueno, en qué etapa, en qué etapa del ciclo vital familiar yo me encontré inmerso en dicha familia. Entonces la idea es como explicar eso, para que yo sea el hijo único y todavía no me he ido, entonces estaría como una etapa de lanzamiento de la familia, ¿sí? Entonces como tratar de identificarse en qué parte de ese ciclo vital familiar nos encontramos cada uno de ustedes. O estará el que ya ya conformó su familia, entonces estará en una etapa de formación o estará en una etapa de consolidación porque ya tiene, en una etapa de crecimiento porque ya tiene su hijo y todavía está con, no sé, tiene 2, 3 años, entonces están en esa etapa de crecimiento como tal de la familia. Entonces es como el taller que les propongo, como para aplicar todo esto que les hablé, todo este carretazo que les eché esta mañana. Y yo les voy a enviar este link donde dice subir taller, que es un formulario de Forms,
para que suban el archivo. La idea es que me suban el archivo, puede ser en Word o PDF, bueno, depende, porque si ustedes hacen el familiograma a mano, pues le tomarán una captura y lo pueden pegar como una foto en un archivo Word o en un archivo PDF y respondiendo como a estas preguntas, estas dos primeras preguntas básicas que les propongo. Entonces es como la idea, subir ese taller. No sé si alcancen a hacerlo para este sábado, chicos. Yo creo que no está tan complejo. Realmente es como contextualizarnos en todo esto que les hablé hoy y plasmarlo en un documento y que no vaya a ser muy extenso. O sea, la idea es que sean muy puntuales, que no se rieguen en prosa, por así decirlo, y ser muy puntuales en estos aspectos que les estoy preguntando. Doctor, entonces ¿quedó para el sábado? ¿Hasta qué Sí. hora? Bien. ¿Por qué no para el domingo mejor? Bueno, pero el domingo a mediodía, por favor. ¿Listo? Bueno, doctor, gracias. Doctor, Entonces, gracias. para que les digan a sus compañeros que no pudieron asistir pues ahorita a la clase sincrónica, le comparten por favor el enlace. Yo creo que ahorita queda ahí en Teams. Y yo ya ahorita también les comparto el link para subir y de todas maneras ustedes pueden entrar al link para subir el taller y ahí está también como esto que les acabo de poner en esta diapositiva, como las indicaciones y está también la bibliografía que pueden consultar para basarse y construir como el documento que les pido. ¿Listo? Importante. Listo, doctor, gracias. Importante que para subir el taller lo tienen que hacer es desde sus correos institucionales, o si no, no les va a dejar subir el archivo, ¿listo? Entonces, para que lo puedan hacer de manera sin que vayan a presentar problemas, ¿vale? Listo, Vale, doctor. muchas gracias. Bueno, doctores, muchísimas gracias por la atención. Esperemos que esto también nos sirva mucho de reflexión para también en particularizar y generar un poco algunos aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, y que nos sirva también como para nuestros pacientes y para ayudarlos a afrontar muchas de estas situaciones que ellos viven en su día a día y en esa trayectoria por su ciclo vital. Pero obviamente también tenemos que hacer la reflexión nosotros mismos, ¿listo? Porque también nos toca vivir un poquito de eso y reflexionar y mirar a ver qué opciones de mejora podemos tener en dicho sentido o qué prácticas para solucionar algún conflicto nos han sido efectivas y de pronto de alguna manera compartirlo con sus compañeros o con sus pacientes el día de mañana. Entonces, muchas gracias y sigan juiciosos. Bueno. Listo, doctor, gracias a usted. Feliz día. Gracias, Doc. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.